Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre una introducción a la evaluación de impacto. Vamos a hablar sobre varios conceptos. Vamos a hablar sobre la relación de causalidad e insesgamiento. Usualmente en los modelos econométricos nosotros intentamos tratar de encontrar lo que denominamos efectos causales, pero pues vamos a hablar de filosóficamente qué es causalidad y esto cómo se relaciona con insesgamiento y sus diferencias. Vamos a ver que muchas veces los dos conceptos coinciden, pero algunas veces pueden llegar a diferir. Y esto pues puede tener implicaciones sobre nuestros análisis. Y luego vamos a hablar sobre regresión a la media y contrafactuales, que eso tiene que ver con algo que se llama sesgo de selección. Y nos da una introducción de por qué deberíamos en muchas ocasiones tratar de utilizar datos experimentales. Sin embargo, pues en muchas ocasiones lo único que tenemos son datos observacionales. Vamos a hablar sobre algunas definiciones de lo que es impacto, impacto entendido en cómo podemos tratar de encontrar efectos causales o en algunos casos estimadores insesgados. Y vamos a ver un estimador de diferencias en diferencias que nos permite, utilizando información no experimental, tratar de pues, encontrar estos efectos bajo ciertas condiciones. Ahora bien, ¿qué es causalidad? En el sentido filosófico, es una predicción de acuerdo con una ley o conjunto de leyes. Y se puede hablar de causalidad cuando predecimos correctamente el movimiento de una variable y adicionalmente tenemos una explicación para ello. Y esto difiere mucho de lo que es una correlación, porque si solamente nosotros encontramos una correlación, no podríamos hablar de causalidad. Correlación es sencillamente una relación entre dos variables. Por ejemplo, si tuviéramos acá en este diagrama de X causa a Y y nosotros tenemos un mecanismo mediante el cual podemos explicar, una teoría mediante la cual podemos explicar cómo X afecta a y además cuando nosotros hacemos predicciones en el sentido de que, oiga, si cambiamos tanto X, entonces Y va a cambiar en tanto y acertamos relativamente en esas predicciones, pues podríamos hablar de efectos causales. Si, por ejemplo, en este otro diagrama, tuviéramos que Z causa a X y a Y, pues nosotros lo que encontraríamos es una correlación entre X y Y, sin que exista ningún efecto causal entre X y Y, solamente que las dos están relacionadas con Z. Por eso encontraríamos una correlación. Esto es muy importante a la hora de nosotros realizar recomendaciones de política o recomendaciones pues, para tomar algún tipo de decisión, porque si nosotros decimos que X afecta a Y o causa a Y, pero en realidad es otra variable Z, pues cuando nosotros hagamos esta recomendación, seguramente cuando cambiemos X no va a cambiar Y, porque no existe un efecto causal. Entonces, por eso necesitamos tratar de tener una explicación mediante la cual suceden estos efectos y pues tratar de encontrar relaciones causales, no solamente correlaciones. Ahora, ¿cómo se relaciona este concepto de causalidad con insesgamiento? Digamos que pues, el teorema Gauss-Markov establece que mínimos cuadrados ordinarios bajo ciertas condiciones es el mejor estimador lineal insesgado. Este insesgamiento nos lleva a esta condición, a causalidad. ¿Será que eso siempre es así? Usualmente sí lo es, sin embargo en algunas ocasiones no. Y esto está relacionado con el ceteris paribus, con manteniendo todo lo demás constante. Ya que el efecto causal a veces puede incluir el efecto indirecto de otras variables. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una ecuación de Mincer, de salario contra años de educación y años de experiencia, y a nosotros nos interesara tratar de establecer el efecto de la educación sobre el salario, cuando nosotros corremos esta regresión por mínimos cuadrados ordinarios, lo que estamos diciendo acá también es manteniendo todo lo demás constante, es decir, manteniendo los años de experiencia constantes también.
Es decir, esto sería incrementos en los años de educación, pero estamos asumiendo que las personas dejan constantes sus años de experiencia. Esto no siempre es así, porque usualmente más años de educación implican menos años de experiencia. Es decir, este alfa, acá de esta ecuación, es negativo. Entonces, cuando nosotros incrementemos los años de educación de los individuos, también vamos a reducir los años de experiencia de los individuos. Entonces ahí en realidad esto no se mantiene constante. Es decir, ¿cuál es el verdadero efecto causal de los años de educación sobre el salario? Si nosotros diéramos recomendaciones de, oiga, cambie su salario, cambie sus años de educación para cambiar su salario, pues lo que terminaríamos haciendo es, bueno, si aumenta educación, el salario va a cambiar en beta 1, ok, pero si aumenta educación, la experiencia va a aumentar en alfa, y el salario pues va a aumentar en alfa por beta 2. Entonces el efecto causal de la educación sobre el salario terminaría siendo beta 1 más beta 2 por alfa. Ese sería el verdadero efecto causal. Entonces, cuando nosotros hablamos de insesgamiento, acá nosotros encontraríamos beta 1 insesgado. Ok, eso ayuda para nosotros decir, bueno, ¿cuál es el verdadero efecto de educación sobre el salario? Sí, pero cuando lleguemos a dar recomendaciones, como la gente pues, no reacciona utilizando experimentos, sino que reacciona utilizando pues, toda la información disponible que ellos tienen, pues ellos también van a cambiar sus años de experiencia y el salario al final cambiaría en beta 1 más beta 2 por alfa. Esa es la principal diferencia entre insesgamiento y causalidad. Muchas veces, empíricamente, cuando se habla de efectos causales, se refieren exactamente a insesgamiento, cuál es el efecto causal, pero manteniendo todo lo demás constante. Sin embargo, pues uno al hacer análisis y dar recomendaciones debería considerar muy bien estos efectos indirectos sobre las otras variables para tratar de establecer el efecto causal final. Ok, ahora vamos a hablar sobre otro concepto que es regresión a la media y contrafactuales. Esto de regresión a la media fue dado por Sir Francis Galton en 1886. Fue de los inventores iniciales de regresión. Y él, en un trabajo pues, más bien antiguo, quería tratar de determinar si a los padres altos les nacen hijos altos y a los padres bajos, en promedio, les nacen hijos bajos. Entonces, es decir, es de cierta forma, oiga, ¿será que la estatura es persistente a través de las generaciones? O esto puede llegar a cambiar a través de las generaciones. Entonces lo que hizo fue correr una regresión lineal de la estatura de los padres contra la estatura de los hijos. Y si esto que acabé de decir yo, de que a padres altos les nacen hijos altos y a padres bajos les nacen hijos bajos, entonces acá nosotros deberíamos encontrar una línea de 45 grados, más o menos un intercepto de 0 y una pendiente de 1. Sin embargo, Galton encuentra que esto no tiene pendiente de 1, tiene pendiente menor a 1 y no tiene intercepto de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio a padres altos les nacen hijos menos altos y en promedio a padres bajos les nacen hijos menos bajos. Es decir, que a través de las generaciones la estatura de las personas tiende a regresar a la media poblacional de la estatura general de la población. Por eso se llama regresión a la media, porque todos se tienden a devolver hacia la media. Y de hecho, pues de acá es donde nace la palabra regresión, de que todos volvemos a esta media. Ahora, ¿cómo pueden resumirse este concepto? Es que los datos extremos, cuando se vuelven a muestrear, serán menos extremos. Esto tiene implicaciones para nosotros tratar de analizar políticas, porque va a generar de cierta forma sesgo de selección por regresión a la media, principalmente en datos no experimentales. Por ejemplo, supongan que nosotros realizamos un experimento
de individuos con alto riesgo de caer en pobreza. Y hacemos un experimento, un tipo de política para tratar de ver cuál es el efecto de esta política. Digan ustedes, piensen en estilo Jóvenes en Acción, o en Familias en Acción, o en Ser Pilo Paga, algo por el estilo. Son programas que se concentran en individuos con estas necesidades. Y solamente tenemos muestra de estos individuos. Bueno, pues si nosotros acudimos a este fenómeno de regresión a la media, nosotros vamos a encontrar, seguramente vamos a encontrar, que estos experimentos, que estas intervenciones son exitosas. ¿Por qué? Porque estamos tomando poblaciones de los percentiles bajos de ingreso, estamos aplicándoles cierta intervención y estamos viendo cuál es el efecto de la intervención. Pues si acudimos a esta frase de que los datos extremos cuando se vuelven a muestrear serán menos extremos, pues nosotros vamos a encontrar que estas políticas, que estas intervenciones van a ser exitosas, pero es por regresión a la media, no es por efectos de que esta intervención sí sea en realidad exitosa. Es decir, no vamos a poder separar estos dos efectos de cuánto están mejorando los individuos por efectos de regresión a la media y cuánto están mejorando por efectos del programa. No vamos a poder separarlo. A esto se le llama un sesgo de selección. Otro ejemplo, digamos que en un salón de clases, un profesor les dice a los estudiantes de más bajo desempeño que vuelvan a repetir el examen. Seguramente va a encontrar que eso pues, va a mejorar sus resultados en la segunda oportunidad que realizan el examen. ¿Por qué? Por efectos de regresión a la media. Cuando los datos extremos se vuelven a muestrear, serán menos extremos. De la misma forma, si este profesor cogiera los estudiantes que les fue muy bien en el examen, los de los percentiles más altos, y les dijera vuelvan a repetir el examen, seguramente les va a ir peor por efectos de regresión a la media. Es decir, para nosotros tratar de identificar cuáles son los efectos de una intervención, deberíamos tener en realidad asignaciones aleatorias. Así se puede evitar este sesgo de selección. Obviamente, cuando pues, tratamos de hacer intervenciones de política, solamente pues, nos vamos a concentrar en los percentiles de ingreso o las personas de altas necesidades. Pero para nosotros poder tratar de identificar los efectos de estas intervenciones, sí tenemos que realizar asignaciones aleatorias. Bien, todo esto está muy relacionado con un concepto que es el contrafactual, y es básicamente un contrafactual es un resultado que nosotros no observamos. Bien, entonces digamos que nosotros quisiéramos saber el efecto de una intervención de política, puede ser Pilo Paga, sobre el desempeño de estos estudiantes. Digan ustedes el salario futuro o la probabilidad de tener trabajo. Para poder calcular esto, a nosotros nos gustaría tener dos resultados, y es cuál sería el salario de estos individuos sin la intervención y cuál sería el salario de estos individuos con la intervención. Es decir, nos gustaría comparar al individuo, al mismo individuo, con exactamente las mismas características, con y sin la intervención. Si comparamos esos resultados, pues vamos a poder tener el efecto de la intervención. Entonces acá sería ideal aplicar un tratamiento que vamos a llamar Y tratado, el individuo Y, el resultado Y, pues el salario, la probabilidad de tener empleo, su salud, cualquier resultado tratado de un individuo, y no aplicar el tratamiento al mismo individuo, que sea control, Y de control, y luego comparar. Si hacemos esta diferencia, pues vamos a poder saber el efecto de la intervención. Sin embargo, esto no lo podemos calcular porque si lo tratamos, si tratamos al individuo, pues no vamos a poder observarlo como control. Si lo observamos como control, no lo vamos a poder observar como tratado. Entonces no vamos a poder calcular esto.
¿Qué es el contrafactual? Es el resultado que no observamos. Es decir, si el individuo es tratado, el contrafactual pues va a ser el control. Si el individuo es de control, si no fue tratado, el contrafactual va a ser el tratamiento, el resultado de tratamiento. Esto nos gustaría tenerlo para poder tratar de encontrar los verdaderos efectos de una intervención. No lo podemos tener en la práctica. Y es bueno considerar estos efectos en términos ideales de cuál es el experimento ideal. Acá esto sería algo así como nosotros tenemos un universo paralelo donde acá todos estos individuos tienen ciertas características. En el universo que observamos tienen exactamente las mismas características, pero la única diferencia entre los dos universos es que un universo tiene individuos que fueron tratados y el otro fueron individuos de control. Y comparamos. Ese sería el experimento ideal. Ahí podríamos saber exactamente el efecto de la intervención, porque todo lo demás está permaneciendo constante. Bien. Ahora, en términos de las definiciones de impacto, esta definición de contrafactuales va a ser altamente relevante. Entonces, acá nos podemos preguntar, bueno, ¿y si los individuos fueran similares en todas sus características? Es decir, que no sean exactamente iguales, porque es imposible tener exactamente el mismo individuo bajo dos situaciones. Pero, ¿qué tal si tenemos individuos parecidos, muy parecidos, y los comparamos? ¿Podríamos tener los verdaderos efectos? Vamos a ver que sí, pero bajo ciertas condiciones. Y esto se va a lograr asegurando que, pues, estas condiciones es que las muestras de los tratados y los de control sean totalmente aleatorias. Esto va a ser mucho más factible en experimentos controlados que usando datos no experimentales. Ahora, existen varias definiciones de causalidad. Todas van a converger a la misma definición, a los mismos efectos, que es lo que queremos, a los efectos causales, si existe esta aleatoriedad. Entonces, la definición, digamos, poblacional de esto que habíamos definido antes, de este efecto causal de comparar al individuo tratado y al mismo individuo control, se denomina Average Treatment Effect, o AT, que es el valor esperado del individuo y tratado menos el valor esperado del individuo y control. Esto nos permitiría encontrar los verdaderos efectos sin duda. Esto no lo podemos calcular. Lastimosamente no podemos calcular este AT. Existe otra definición que es el Average Treatment Effect on the Treated, o ATT, que esto es el valor esperado de Y tratado, dado que es tratado, menos el valor esperado de Y control, dado que en realidad hubiera sido tratado. Si comparamos estos dos efectos, pues podríamos tener, podríamos encontrar los efectos de esta intervención, de este tratamiento. Sin embargo, pues acá también vamos a tener un contrafactual. Entonces no vamos a poder calcular este average treatment effect on the treated. Acá se define que el tratamiento es una dummy, de si fue tratado o no fue tratado. Empíricamente esto no tiene que ser así. El tratamiento puede ser una variable continua, puede ser la intensidad del tratamiento. Digan ustedes que puede ser un estilo de beca donde se le presta cierta magnitud de dinero a los individuos. Entonces no tiene que ser si está becado o no está becado, sino también con la magnitud de la beca, del dinero que se le otorga. En la práctica nosotros ¿qué podemos observar únicamente? Es esto. Y tratado, dado que es tratado, menos Y control, dado que no es tratado. Es decir, dado que es control. Esto es lo único que nosotros podemos observar. Entonces, la pregunta que nos surge es, bueno, ¿cuándo esto converge a ATT o ATE? Pues esto converge cuando los individuos tratados y controles sean similares o cuando tengamos aleatorización
en los grupos de tratamiento y los grupos de control. Es decir, que asignemos el tratamiento, digamos de ser pilopaga, a individuos que lo necesitan o que no lo necesitan, que sea totalmente aleatorio, que no dependa para nada de sus características, que sea una asignación totalmente aleatoria. Si hacemos eso, pues estas medidas van a converger a ATT o ATE. Lo que podemos observar va a converger a ATT o ATE. ¿Por qué? Fíjense que en esto lo único que difiere es este segundo término. Entonces necesitamos que este YCI dado TI igual a 0 sea igual a YCI dado TI igual a 1 o al valor esperado de YC. Si nosotros tenemos que el tratamiento es aleatorio, que no depende de las características del individuo, pues entonces nosotros vamos a tener acá que este tratamiento va a ser independiente del resultado. Entonces estas dos cosas van a ser iguales. Y como es independiente del resultado, pues va a ser igual al valor esperado del resultado. Es decir, si hacemos una asignación aleatoria de este tratamiento, acá nosotros vamos a tener los verdaderos efectos. Y esta medida que podemos calcular, que podemos observar, va a converger a ATT y a ATE. Esto es lo que se conoce como un Randomized Control Trial, un experimento controlado bajo aleatorización. Bien, quiero que hablemos de algunos ejemplos. Entonces, volviendo al anterior, digamos que nosotros quisiéramos saber el efecto de los años de educación sobre el salario, pero tuviéramos datos no experimentales, datos observacionales. Si las personas más hábiles son las que se educan y las personas más hábiles tienen más salario, quiere decir que acá dentro del término de error, pues va a existir algo que denominamos la habilidad. Estamos omitiendo esta variable, va a ser una variable relevante omitida. Y si omitimos esta variable, y dado que está relacionada positivamente con el salario, y está relacionado positivamente con los años de educación, entonces este coeficiente beta 1 va a estar sobreestimado si utilizamos datos observacionales. En términos de evaluación de impacto, acá nosotros diríamos que pues, este valor esperado no va a ser igual a este valor esperado si utilizamos datos observacionales. ¿Por qué? Porque el valor esperado del salario para los individuos de control, dado que no fueron tratados, digamos que no son educados, algo por el estilo, pues va a ser menor que el valor esperado del salario, dado que los individuos sí son educados. Entonces estas dos cosas no van a converger para nada y no vamos a tener ni ATT ni ATE. Entonces beta 1 va a estar sobreestimado. Es decir, esta visión del sesgo en el coeficiente se puede ver utilizando lo que ya conocíamos de omisión de variable relevante, o también lo podemos analizar en estos términos de evaluación de impacto, utilizando estas definiciones. Otro ejemplo, digamos que nosotros quisiéramos ver el efecto del número de policías sobre la criminalidad. Nos interesaría saber este coeficiente para, bueno, primero conocer cuántos agentes de policía son necesarios para reducir la criminalidad y si quizás pues el número no, si tiene efectos o tal vez no tiene efectos y tal vez lo que interese sea como una medida como de calidad de los agentes de policía. Bien, acá puede existir un sesgo, que es sesgo de simultaneidad, y es que pues, la policía asigne más agentes en lugares de mayor criminalidad. Es decir, que el número de policías depende de la criminalidad y la criminalidad también depende del número de policías. Si esto sucede, pues vamos a tener sesgo de simultaneidad y beta 1 estaría subestimado. ¿Por qué? Porque el valor esperado de la criminalidad, dado que no se tienen agentes de policías,
pues seguramente va a ser mayor que el valor esperado de la criminalidad cuando sí se tienen agentes de policías, cuando sí se está tratando. Entonces, estas medidas no van a converger ni a ATT ni a ATE si utilizamos datos no experimentales. Bien, ¿cómo serían acá datos experimentales? ¿Cómo podríamos encontrar nosotros acá los verdaderos efectos? Pues la idea sería nosotros asignar los años de educación, en este primer ejemplo, aleatoriamente a la población, es decir, independientemente de su raza, de su ingreso, de su edad, asignarles a las personas años de educación. Y así, pues podríamos tener acá los verdaderos efectos. Seguramente un experimento de este estilo sería altamente costoso y quizás éticamente cuestionable, porque si lo asignamos aleatoriamente, seguramente a individuos de altas necesidades les vamos a asignar pocos años de educación, porque es de forma totalmente aleatoria. Y quizás pues también a individuos de altos percentiles de ingreso, les vamos a asignar también pocos años de educación. Entonces sería muy difícil de realizar este experimento, al menos a gran escala. Se ha realizado a pequeña escala en términos de intervenciones pequeñas, como una capacitación, digan algo así ustedes, de 2 meses, 6 meses, un año, pero ya con todos los años de educación del individuo, pues es un poco más complejo. Y este otro, acá nosotros tendríamos que asignar de forma totalmente aleatoria el número de agentes de policía, es decir, digamos que en lugares más peligrosos deberíamos asignar pocos agentes de policía, en lugares quizás más seguros podríamos asignar más agentes de policía. Esto no para reducir la criminalidad, sino para nosotros tratar de encontrar los verdaderos efectos del número de policías sobre la criminalidad. Que obteniendo esta respuesta, esto sí nos podría llegar a dar luces de cómo reducir la criminalidad. Bien. Y un último ejemplo, digamos que nosotros quisiéramos saber el efecto de estar casado sobre el salario, que esto ya lo hemos analizado en clases anteriores. Si acá dentro del error existe alguna variable que digamos que la podemos llamar, quizás es muy difícil de medir, responsabilidad del individuo, y esa responsabilidad está relacionada positivamente con estar casado y también está relacionada positivamente con el salario, pues acá beta 1 va a estar sobreestimado. Es decir, el valor esperado del salario, dado de las personas que no están casadas, dado que no son casadas, pues va a ser menor que el valor esperado del salario, dado que las personas sí están casadas, por esta variable de responsabilidad. Es decir, acá, si corremos esta regresión por OLS, por mínimos cuadrados ordinarios, no vamos a encontrar los verdaderos efectos. Si utilizamos datos no experimentales, ¿cuál sería el experimento acá ideal? Asignar de forma aleatoria este tratamiento a las personas, casar de forma aleatoria a las personas, independientemente de sus condiciones, de su género, de su raza, de su edad, de su percentil de ingreso, independientemente de todo, de forma aleatoria. Si hacemos eso, pues en verdad encontraríamos el verdadero efecto de estar casado y ya no de la responsabilidad de estar casado sobre el salario. Quizás viéndolo así, pensaríamos, bueno, este efecto quizás sea cero, ¿no? Ok. Entonces, de esta manera, cuando tengamos que el valor esperado del control, dado que es control, sea igual al valor esperado de los controles, dado que son tratamientos, y sea igual al valor esperado del resultado, pues vamos a poder encontrar los verdaderos efectos tan solo corriendo esta regresión. Es decir, si utilizamos datos experimentales, podríamos correr estas regresiones simples, salario contra educación, criminalidad contra número de policías o salario contra casado. Y contra beta 0 más beta 1 tratamiento, que el tratamiento no necesariamente tiene que ser una dummy, puede ser una variable continua, más el error. Y beta 1 gorro
va a ser el average treatment effect o el average treatment on the treated, cualquiera de las dos. Si hacemos experimentos aleatorios, es decir, en un randomized control trial, nosotros vamos a tener que este coeficiente ya nos va a medir los verdaderos efectos. Va a ser más bien sencillo de calcular, solamente corriendo una regresión simple. Ahora, ¿vale la pena nosotros añadir variables de control acá, otras variables independientes, para mantener constantes más efectos? En términos de sesgo, no va a tener ningún efecto, pero en términos de varianza sí puede llegar a mejorar. Y esto puede verse intuitivamente, y es debido a que TI es ortogonal a todas las demás independientes, es decir, no está relacionado con todas las demás independientes, pues agregar esas independientes no va a tener ningún efecto en el valor esperado de este coeficiente. Pero sí va a reducir la varianza de este coeficiente. Para verlo, digamos que nosotros tuviéramos Y igual a beta 0 más beta 1 TI, el tratamiento, y agregamos ciertas variables de control. Ok, esto lo podemos ver utilizando las ecuaciones de omisión de variable relevante que habíamos visto antes. Acá agrupábamos nosotros las independientes en dos, las variables relevantes que incluíamos y las relevantes que omitíamos. Y si nosotros encontramos el coeficiente de las que incluimos, que en este caso pues sería el tratamiento únicamente, beta 1 sería, beta 1 gorro sería igual a esto. Y si reemplazamos acá Y, dado por esto, va a ser esto. Valor esperado de beta 1 gorro va a ser el verdadero efecto más A por beta 2, donde este A media la relación entre las independientes. Y pues debido a que acá el tratamiento es ortogonal a todas las independientes, esta matriz A va a ser 0. Entonces, si se omite, pues no va a generar sesgo. Si las incluimos, pues vamos a estar en el caso de inclusión de variable relevante, pero esas relevantes pues van a ser ortogonales a todas las demás. No va a afectar el sesgo, es independiente. Ahora, si las incluimos, ¿qué va a suceder? Que vamos a explicar una mayor proporción de la variación de la dependiente y eso va a generar que la varianza del error se reduzca. ¿Cómo se reduce? Pues vamos a encontrar que la varianza de cada coeficiente, incluido el del tratamiento, va a reducirse. Es decir, incluir estas variables de control, en resumen, no va a afectar el sesgo, pero va a reducir la varianza. Es decir, nos va a permitir obtener estimaciones más precisas del coeficiente. En ese sentido, es recomendable incluir igualmente variables de control. Aunque, si igualmente ya tenemos muchos individuos, que pues esto genera que usualmente las varianzas de los coeficientes caigan, o el tratamiento tiene alta variación, es decir, si este coeficiente ya tiene varianzas pequeñas, ya es significativo, estadísticamente hablando, pues agregar variables de control va a reducir la varianza, sí, pero igualmente ya es significativo, es decir, los efectos van a ser marginales, va a ayudar, pero no va a ayudar en gran medida. Si tenemos pocas observaciones o el tratamiento tiene poca variación, en ese sentido ahí sí sería pues, mucho más provechoso agregar variables de control para nosotros poder tener estimaciones cada vez más precisas. Ok. Ahora, estos Randomized Control Trial nos permiten a nosotros identificar los efectos causales o insesgados. Acá voy a hablar como si fueran sinónimos, pero ya sabemos sus diferencias que pueden llegar a ser un poco sutiles. Y a estos efectos se le llama también usualmente validez interna del estudio. Cuando el estudio
realiza un experimento aleatorio y se tienen los verdaderos efectos, usualmente se dice que el estudio es válido internamente. Entonces, los resultados son totalmente atribuibles al efecto del tratamiento. Y esto se encuentra altamente relacionado pues, con las propiedades de los estimadores y los efectos causales, es decir, insesgamiento y causalidad. Es decir, validez interna del estudio es, en esta población nosotros pudimos encontrar los verdaderos efectos. Otra pregunta que surge, usualmente surge, es, bueno, ¿será que estos resultados pueden extrapolarse a otras poblaciones? Es decir, digamos que nosotros estamos tratando de encontrar el efecto del incremento del salario mínimo sobre el desempleo. De esto existen muchos estudios actualmente para Estados Unidos. No existe un consenso como tal de cuánto más de salario mínimo afecta al desempleo. Existen una gran categoría de estudios que dicen que no tiene ningún efecto. Entonces, en ese orden de ideas, pues deberíamos aumentar el salario mínimo. Existen otros estudios que dicen que depende de la concentración del mercado, depende de las características propias del mercado. Es decir, que a veces, en ocasiones, aumentar el salario mínimo igualmente aumenta el desempleo. Entonces ahí está el trade-off. Bien, tenemos esta rama de la literatura aplicada para Estados Unidos o algunas economías desarrolladas. Entonces nos preguntamos, oiga, ¿será que estos resultados aplican para nuestra población? Esto se le llama validez externa. En algunas ocasiones se puede tener validez externa de los estudios y es investigaciones que tratan de realizar algo que se llama un metaanálisis, que esto es como coger muchos estudios y hacer una revisión de literatura muy extensa y pues tratar de caracterizar a las poblaciones que se han estudiado allá y tratar de pues, vincularlas y encontrar las diferencias con otras poblaciones. Si la respuesta es son similares, pues podríamos decir que los estudios son válidos externamente. Sin embargo, muchas veces también queda esta pregunta abierta de, oiga, ¿esto aplicaría para nosotros? ¿Sí o no? Entonces, validez externa es, los resultados pueden extrapolarse a otras poblaciones de características similares o con reacciones también similares pues, a estas intervenciones. En muchos casos van a ser preguntas sin responder y requieren réplicas o más evidencia. Ok. Nos vemos en la parte 2 de este video para hablar sobre diferencias en diferencias. Espero les gustará este video.